Este programa es presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25. Para adorar ayuda necesitarán, ya viene libertad, cantaremos. Sean bienvenidos a este espacio. Queremos ser ese faro en medio de la oscuridad para todos los jóvenes, ofreciéndoles herramientas y perspectivas que les permitan tomar decisiones en este viaje de descubrimiento. Remigio Medina y Blanca Flores conducen Pródigos. ¡Comenzamos! Quizás esta canción aún no canten los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos más, las prisiones se abrirán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto darles la bienvenida nuevamente a nuestro programa Pródigos. ¿Qué tal, Prodigrew? Como bien nos bautizó el buen Danny Boy. Y aquí saludamos a Cristian, que siempre aquí nos consiente. Sean bienvenidos. Qué gusto poder tener un programa más, el Pródigos número 24, en este miércoles 4. Y les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son 9993-546914. Aquí nos interesa mucho porque de verdad nos alegra mucho cuando vibra y llega el mensajito. Entonces nos hace que cada vez ¿cómo decirlo? Nos preparemos, porque no crean que esto es improvisado. A veces echamos relajo, a veces no somos de palabras rebuscadas. Sí. Queremos que todo esto sea ágil, pero no por ello no tiene fondo, no tiene profundidad, todo tiene un estudio porque ustedes merecen recibir lo mejor. Así que anímense y envíenos sus mensajes. ¿Cómo estás, Nat? Ay, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto estar un miércoles más con ustedes. ¿Y qué creen? No nada más es el programa 24, sino que hoy estamos de manteles largos porque gracias a ustedes hoy cumplimos 6 meses al aire. No, sí, la verdad que qué bueno, gracias a Dios, sí. Gracias a cada uno de ustedes, Prodigrew, que nos escucha, que ha hecho esto posible sin duda alguna. Por eso es que nos emociona tanto el poder leerles, el poder saber de ustedes, el poder saber qué piensan, el poder tal vez escuchar incluso alguna aportación, porque han habido veces que nos dan aportaciones muy buenas de datos históricos o culturales y está muy chido. Así que te vuelvo a animar a que nos mandes mensajito para que seas parte de esta plática que tenemos cada miércoles. Y también te animo a que vayas por un snack o una bebida favorita, que te pongas cómodo, porque hoy se viene un tema increíble. Y no solamente eso, sino que también pásale el link a alguien que quieras que escuche el programa de hoy, algún amigo, algún primo, algún familiar, que tú quieras que el día de hoy pueda escuchar la palabra de Dios y llegue Cristo a su vida, porque créeme que el tema de hoy está muy bueno, así que estás a tiempo todavía a poder mandarlo para que más personas también puedan escucharnos. ¿Qué onda, Anita? ¿Cómo estás tú esta tarde? Hola, buenas tardes, pues ya extrañando a los pródigos. La semana pasada no tuve la oportunidad de estar en cabina, pero pues ya este miércoles estamos aquí. Muy contentos, muy apapachados. La verdad me encanta estar en esta mesa, platicar con ustedes. La chorcha. Bienvenido, Cristian. Siempre me encanta saludar al buen Cris, porque aunque no lo vean es súper buena onda, ¿eh? Sí. La verdad, tiene que conocerlo y pues estoy muy feliz porque ya pasaron, yo sí llevo la cuenta, ya pasaron 4 meses de que estaba apachurrada, ¿te acuerdas, Revi? Que me dijiste, pero pronto, Anita, nos vas a dar una noticia, como pasó con José. Me acuerdo yo así, José, no quiero saber de José. ¿Qué creen? Mañana me dan mi coche nuevo. ¡Wow! Mañana vamos a la agencia por mi coche. Ya, bendito Dios. Ya acabó. Ya acabó la espera, el proceso, el desierto. Acabó la espera. Así que, Cristian, no tienes pretexto para que el domingo o sábado pase por ti, vayamos a la iglesia, amigo. Ándale. Ya ni modos, ya se acabó la espera. Te di 5 meses, 4 meses de chance.
Fue promesa. Y pues nada, y quería también felicitar a un pródigo que cumple años hoy, a Mike. Ay, a Miguelito. Muchas felicidades, Miguel, la verdad. Sí, Ojalá le hayas pasado muy, muy bonito hoy en tu día y pues los pródigos te queremos felicitar, darte un abrazo y desearte lo mejor y pues lo mejor está por venir, la verdad. Amén. Y pues, ¿qué puedo decirles del tema de hoy? Es, como dice Nat, es un tema que la verdad a todos nos interesa porque yo creo que es algo que no le damos tanta importancia o que tal vez como lo tenemos día a día se nos olvida, ¿no? ¿Cómo ves, Remy? Lo olvidamos. Sí, claro que sí, completamente. A veces no somos conscientes realmente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo estás hoy, Remy? Bien, muy bien. Bendito Dios, muy bien. Yo creo que es una semana buena. Las cosas, a pesar de que a veces se complican un poco, sabemos que Dios está con nosotros y Dios es por nosotros. Pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier eventualidad, Dios está con nosotros. Y eso es más que suficiente y eso nos debe de mantenernos firmes y hacia adelante en todo tiempo. Ay, es algo muy difícil. Porque algo que decía el pastor Remy, que cuando le contaba la noticia, ¿no?, del auto, que me decía, Ana, esto de las circunstancias no nos debe de atorar, ¿no? Y hay veces que si estamos ahogados, que dices tú, ay, no, o sea... Pero... Es que yo creo que a veces Dios nos muestra o permite que tengamos ciertos eventos, situaciones, accidentes, como el que te pasó a ti con tu coche, para que meditemos y nos demos cuenta de dónde está el corazón, Ana. Sí. Wow, O ver cómo dependemos de muchas cosas, cosas, ¿no? Que, o sea, es una bendición un auto, pero a veces dices, se me fue la vida porque me quedé sin hacer todo lo que yo quería. Y entonces te das cuenta cómo a veces estamos algo muy tan ligados vano, a algo tan material que nos tiene ahí, ¿no? Entonces, la verdad, sí es un buen tema hoy. Sí. Así que ánimo, Dios con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar, estábamos riendo en la junta porque lo primero que se nos ocurrió con el título de una canción de La Guzmán, ¿te acuerdas? Sí. De una novela. Sí, Y de pronto un día de suerte. Y el tema de hoy lo titulamos Golpe de Suerte. Yo sé que mucha gente dirá, no, la suerte no va con los cristianos, pero a veces la palabra también nos puede hablar de suertes, así que no es que creamos en la suerte como tal o que le demos tal importancia, pero la usaremos como cualquier palabra común. O sea, es la suerte, es destino, es vida, es lo que va sucediendo, ¿no? Las circunstancias. Entonces, hoy, Remy, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que es un tema que tiene muchas vertientes, ¿no? Pese que hay algunos protagonistas, no puedo hablar de alguno como humano en específico, como el mayor protagonista o el verdadero protagonista. Como en toda la palabra, ¿no? El verdadero protagonista es Dios. Sí. Vamos a hablar hoy de una historia que está en Primera de Crónicas, capítulo 13. Todo el capítulo, creo que son 14 versículos. Y es un tema interesante porque... hay varios elementos involucrados en esta historia, ¿no? Es una historia en la que vemos al rey David tomando decisiones. El verso número 1 inicia cuando la palabra nos dice que David consulta con todos sus oficiales, generales y capitanes de su ejército. Y obviamente si está consultando es porque había una decisión que tomar, ¿no? Él traía algo en la cabeza y quería llegar a una conclusión, llegar a una decisión, y para eso reúne a su ejército, con los cuales lleva a cabo un consenso, y me imagino yo que habrá sido una mesa, como una especie de mesa redonda, donde aportaron opiniones y demás, y llegaron a una conclusión, toman una determinación, y dice la palabra que luego él se dirige a toda la asamblea de Israel, diciéndoles: si ustedes lo aprueban y si es voluntad de Dios, convoquemos a todos los israelitas por toda esta tierra, incluyendo sacerdotes y levitas, para que se unan con nosotros. Levitas, perdón. O sea, no estaba consultando algo con la asamblea de Israel, sino en razón de la consulta que ya había hecho en el verso 1 y de la determinación a la que llegaron, hace una convocatoria, ¿no? Exacto. Convoca a todo el pueblo para que lo acompañen, y en el verso 3 hace constar cuál fue la determinación. Dice, porque es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Dice la palabra que toda la asamblea estuvo de acuerdo porque comprendían que esto era lo correcto. Y obviamente hace su convocatoria David para que
todo el pueblo participara en el traslado del arca que se encontraba en casa de Aminadab. Y aquí podemos hacer tal vez un break, ¿no? Un paréntesis para hablar un poquito del contexto de lo que de la historia, sí, ¿no? Me parece súper bien. Tal vez lo primero que podríamos abordar es cuando habla del arca del Señor, ¿de qué estamos hablando, no? Yo sé que nos escuchan muchos que son cristianos y que tienen un conocimiento pleno de a qué nos estamos refiriendo, pero para aquellas personas que no tengan la menor idea de cuál era el arca del pacto, el arca del Señor, Nat, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, me encanta porque esta caja, porque vamos a llamarla así, era una caja, estaba hecha de madera de acacia. Te voy a ir contando más o menos como que una descripción física, ¿no? Era una caja de madera de acacia que estaba cubierta por oro. Tenía encima 2 querubines cuyas alas se tocaban entre sí. Y tenían unos aros especiales en los cuales colocaban unas barras, de manera que únicamente, y escucha, porque este es un dato muy importante, únicamente los levitas podían cargar el arca del pacto. Entonces, esta arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto se da porque cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, el pueblo responde a Dios y le dice, ¿sabes qué? Ya vamos a obedecerte, Señor, ya queremos hacer las cosas bien. Entonces hacen un pacto. Dicen que van a confiar en Dios y entonces Dios viene como respuesta a vivir entre ellos, y es por eso que Moisés construye no únicamente el arca, sino también construye el tabernáculo, por medio de un diseño que Dios le da específico. Entonces el arca representa la presencia de Dios en medio de Israel. Ahora me encanta porque acá hay algo muy chistoso y algo que también es bueno mencionar acerca del arca. Las naciones de alrededor, las naciones paganas, ellos tenían imágenes que eran sus dioses, sus ídolos. Idólatras, sí. Entonces, quiero mencionar aquí que el arca no es una imagen de Dios, no contenía ningún tipo de imagen a Dios, sino, si acaso, pues sí, mencionamos que tienen los querubines, pero el arca era algo que regularmente tú no ibas a ver en Israel, o sea, no era como que fueras y, aquí está el arca, vamos a adorarla, no. Porque el arca se encontraba dentro de una habitación en el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Y no cualquiera tenía acceso. Y no cualquiera tenía acceso, exactamente. Entonces el arca no es una imagen de Dios, no es Dios mismo, no es un objeto para ser adorado, solamente simboliza el hecho de que Dios está viviendo con su pueblo. Entonces, por eso cuando nosotros vemos un poquito en Éxodo que Dios hablaba con Moisés y hablaba con el pueblo, simboliza pues la presencia de Dios. Muchas veces también nosotros en el desierto podíamos ver, ¿no?, la presencia de Dios físicamente a través de una columna de fuego que había en ese lugar, ¿no? Entonces vemos como que diferentes maneras en las cuales podemos ver tal vez específicamente la presencia de Dios, ¿no? O sea, de alguna manera Dios hoy sí que en su infinita bondad, ¿no? Tratando de dar como que una señal ahí para que vean, soy real, ¿no? Exactamente. Aquí estoy. O sea, tan bueno porque no tendría por qué, ¿no? Y por otro lado, el arca también simboliza el trono de Dios. Los querubines que están en la tapa, los que les decía que sus alas se topan entre sí, son un símbolo del trono de Dios, según lo que yo estaba ahí leyendo y todo, para poder como hacer este comentario. Y también pues no, o sea, decir que no se trataba nada más de un objeto. O sea, David sabía que no era un objeto así cualquiera, ¿no? No era cualquier cosa. Sino de lo que representaba, que era la presencia de Dios, y era algo que David anhelaba y que quería hacer que fuera algo importante para él y para el pueblo también, porque antes, pues no había sido así. O sea, antes no habían hecho de Dios, pues, su vida. Entonces, anteriormente veíamos que el pueblo no reconocía a Dios. Anteriormente, o sea, ahora sí que un contexto atrás de todo esto, cuando el pueblo de Israel tenía guerras o demás contra otros pueblos, ellos se llevaban el arca como si fuese un amuleto de suerte. Pero pues realmente no era así, no era la manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que David se dispusiera a ir por el arca, los filisteos la habían robado. Y cuando ellos la roban, incluso ellos hasta tal vez con tono de burla, habrán pensado, ya tenemos a su Dios. Ya conquistamos, ya la hicimos, ya fue, ya. Y pues realmente ellos creían que era la imagen del Dios, porque pues los filisteos tenían ídolos, ¿no? Tenían a sus dioses tal cual. Pero cuando ellos la ponen en el templo de su Dios, pues vemos que también es otra historia ahí de verdad muy espectacular, ¿no? De modo tal que, me soné al Pastor Remy, de modo tal que los filisteos, después de una travesía ahí que sucede, con miedo, ellos la vuelven a regresar.
Y qué chistoso, porque, a ver, Pastor Remy, cuéntanos cómo es que los filisteos regresan Claro, ellos, llegó un momento que le tuvieron tanto miedo al arca, por todo lo que porque había era pasado, la por todo lo que presencia, habían vivido, desde el momento en el que la tenían con ellos, que ellos la ponen en una carreta guiada por bueyes, por vacas, y la dejan irse. Sí. O sea, y así llega el arca hasta casa de Aminadab, ¿no? Así como a control remoto, ¿no? Ajá. Sí, y nada más como dato curioso, en la casa de Aminadab estuvo 20 años. Imagínate, 20 años. Porque yo creo que parte medular del pasaje o del fragmento que estamos hablando es que habían descuidado la presencia habían descuidado el arca. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto más? 20 años sin la presencia de Dios. O sea, no me imagino hoy, ¿no? Por más que tengamos épocas, tú, Prodicrew, yo creo que tienes épocas, y sobre todo si eres creyente. Yo creo que todos hemos experimentado esos tiempos de prodiguez, que nos alejamos, que nos enojamos, que nos decepcionamos, que de repente alguna situación en la vida, no, entonces no hay Dios, no existe, y de alguna manera como que te apartas, te alejas, como que te metes en tu burbuja, pero algo, ¿verdad? Siempre hay algo que te hace regresar, pero imagínate 20 años, entonces Remy, yo creo que ahí está muy interesante. Sí, completamente, ¿no? Incluso la intención de David era buena, ¿no? Exacto, completamente, hay que ir por el arca, de pronto recapacitan y se dan cuenta que habían olvidado el arca durante mucho tiempo y toman la decisión de traerla de vuelta. Por eso hace todo lo que hace David. Sí. Dice la historia que llegan hasta el lugar donde estaba el arca con todo el pueblo y ponen el arca en una carreta. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado. Claro, red flag. Justo la red flag que ponías. Pero, ponen el arca en una carreta nueva y la retiran de casa de Aminadab, siendo Usa y Ahío quienes guiaban la carreta, uno adelante y uno atrás, y que son hijos de Aminadab, ¿no? Entonces, hermanos. Y David y todo el pueblo estaba celebrando, entonando canciones, o sea, era un concierto de alabanza y con instrumentos y demás, cuando de pronto llegan a un campo y los bueyes que llevaban la carreta tropiezan y obviamente en ese movimiento Usa, cuando ve que el arca peligra, se tambalea y peligra con caerse, yo creo que fue un reflejo, extiende la mano para sujetar el arca. Sí. O sea, mete la mano y sostiene el arca. Entonces nos dice el verso 6 que se encendió el enojo de Dios contra Usa y lo hiere de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Qué fuerte. Mira, yo sé que esto puede generar mucho caos, ¿no? Sobre todo cuando alguien no conoce a Dios y oír esta clase de eventos de parte de Dios genera mucho conflicto. Pero bueno, no que Dios es amor, pero ¿cómo? Si Dios es misericordioso, si te dicen, ¿por qué tu Dios si Dios permite? Es bondadoso, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué murió este lo hombre? Castigó? O sea, no estaba haciendo nada todo malo. pareciera que no estaba haciendo nada malo y que era, al contrario, una buena acción, ¿no? Pareciera que la intención era buena, que no se cayera el arca y trató de sujetarla. Sí, justo. Pero mira, si me permites, Remy, yo sé que a veces no solamente se trata de hacer lo correcto, sino que hay que hacer lo correcto, pero de la manera correcta. Claro. Y ellos ya tenían un antecedente, o sea, Aarón y sus hijos los dejan como encargados. Números nos menciona que cuando ellos habían terminado de cubrir el santuario, todos los accesorios y demás, había algo que les habían dicho, no pueden tocarlo porque no vaya a ser que mueran. O sea, ellos no podían tocar el arca. O sea, no había manera. Y únicamente, aparte, era importante porque eran levitas los que tenían que transportar eso. Obviamente, los levitas, pues ya yo creo que tenían ese conocimiento, ¿no? De qué manera tenía que ser hecho. Exacto, era una indicación muy específica, pero de esto vamos a seguir platicando al regreso del corte. Volvemos. Se nos cansa nuestra voz, pero si gritamos más, los muros caerán. Pues para adorar ayuda necesitarán. Ya viene libertad, cantaremos. Estamos de vuelta. Vamos a un corte. Escuchando. En un momento continuamos con Pródigos.
Quizás esta canción aún no canten los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos. Y estamos de vuelta. Estábamos con un detalle muy interesante, Nat, Sí, ¿no? estábamos platicando. De por qué tocó el arca. Porque era importante no poder, o sea, no tocar el arca. Ujú. Ellos ya tenían, como les comentaba, la familia de Aarón ya tenía estipulado de qué manera iban a hacer las cosas, de qué manera se iba a poder transportar, pero sí fue muy específico que les dijeron, sin tocarlo, para que no mueran. Precisamente para eso eran los aros que comentaste a la hora de describir. Por eso era Sí. interesante y necesario que Nat nos describiera, ¿no? Sí, la sí, manera sí. en que estaba hecha físicamente. Entonces se cuenta ahí la historia que tenían unos aros para que pudieran Unas barras. meter unas barras, Y presumo eso- que de madera. Sí, y las ¿no? cargaban. Y las cargaban en en sus hombros. O sea, no la podían tocar, pero ni con la ropa, ¿no? O sea, no la pueden llevar en carreta. Tenían que Exacto. llevarla a ellos tal cual. Exacto. Tenía que estar el peso de la presencia El peso. sobre. Ay, como vimos, ¿verdad? Un sobre su mensaje de eso tan sacerdote. bonito. El Sí. peso Ay, sí. de la Claro. presencia y hoy sí que al ritmo, al paso. Cuando oímos esta historia podríamos pensar, pero caray, qué injusto, ¿no? ¿Cómo Dios hace esto con el pobre de Usa y cómo él tratando de hacer algo bueno termina sufriendo consecuencias negativas? Y mira, tal vez nos dé un poco de trabajo entenderlo en su plenitud, pero yo creo que vamos desde cosas muy básicas y muy sencillas. ¿Qué pasa cuando alguien realmente que crees muy cercano a ti te das cuenta que no te conoce? Es como que, por ejemplo, que, no sé, hoy sea mi aniversario de bodas, cumpliendo 26 años de bodas, y Blanca para celebrar haga toda una fiesta con un banquete de mariscos. Claro. Pero sí, hola, buenas tardes. El otro día me dio agua en vaso de plástico. Ah, Claro, sí, cierto. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Perdón, Prodi Cruz, es que es aquí un chiste local, pero es que a Sí. mí no me gusta tomar agua en vaso de plástico. Claro, Me pero gusta de vidrio y Remigio me dio agua en vaso de plástico, me le quedé bien así de, ¿a te qué voy? pasa? ¿Cuál es el punto? Que lo que muestra acá es que USA No no tenía conocía. conocimiento. USA estaba usurpando una función. No era él el indicado para estar en ese lugar. Exacto. De hecho, ¿te acuerdas en lo que investigamos? Decía que Usa era un boyero, o Claro. sea, que cuidaba Claro, bueyes cuidaba nada más. bueyes. Entonces, capaz que únicamente le dijeron, oye, tú vas a Claro, hacer esto. por eso cometió la imprudencia Ujú, de él no meter la sabía. mano. Claro, Sí. o sea, Si como él que supiera, decíamos que o sea, un si él hubiera reflejo. sido un sacerdote, un levita, él jamás hubiera tocado el arca. Es más, Exactamente. a lo mejor nunca hubiera estado de acuerdo que el arca fuera en una carreta. Es probable. Mm, Es Esa es la parte probable. importante, Claro, ¿no? sí. O sea, y aquí nos lleva, y que tal vez entramos un poquito en materia, el hecho de qué fue lo que hizo David. Ujú. O sea, David, yo estoy completamente seguro que David sabía cómo debía de transportar el arca. Sí. Mira, Y le valió. y eso nos pasa muchas veces. Nosotros hay cosas que sabemos de Dios. Hay cosas que entendemos con claridad, conocemos a Dios y sabemos cuáles son sus estatutos, sus lineamientos, conocemos muchas cosas y a pesar de eso, a veces hacemos lo contrario. Fíjate que yo en lo que escuchaba decía un pastor que habían comentaristas que decían que, pues bueno, como les había contado, los filisteos llevaron el arca de esa misma forma y ellos lo hacen, se cree, a manera de burla. Y que tal vez, decían, fue una manera en la cual Dios le quería hacer ver a David que no podía imitar lo que los Lo que filisteos hacían habían los hecho, que no podían filisteos. deshonrar ni tomar de menos la presencia de Dios. Entonces, que fue como casi, mira, o sea, no soy cualquier cosa. Mi Exacto. presencia no es cualquier cosa. Y David lo sabía bien. Y aparte qué duro, porque ahorita lo que dijo Remy me hizo reflexionar un poco, ¿no? Como papá. O sea, ¿qué hemos dicho? A veces Ana Ruth y yo platicamos porque nuestros papás trabajaban en Pemex, ¿no? Entonces, ay, sí, ya ves, ¿no? Cuando llega mi papá y como que tienen una formación, bueno, al menos nuestros papás, al menos su generación, muy disciplinados, ¿verdad? Mucho orden. Entonces siempre es, cuando comentamos, ya ves cómo es mi papá, ¿no? O sea, las dos nos entendemos. Entonces, ¿cómo no conoces a tu papá? Claro. ¿No? ¿Cómo no Entonces, sabes o qué le va a sea, enojar? Yo como papá sí me sentiría, ¿no? O sea, de bueno, hijito, que no te Ofendido. Exacto. Entristecido tal vez, ¿no? Como no decepcionado, porque digo, al final de cuentas Dios nos ama tanto, ¿verdad? Sí. Pero algo que la reacción que tuvo Dios al final de cuentas, Remy, porque dice, ¿por qué si Dios es tan bueno?
tuvo esa consecuencia USA. ¿Por qué murió ahí? ¿Por qué cayó fulminado? Es más, Natalie me decía que leyó una parte que decía que fue partido en dos. Uy, Mira, y yo O sea, creo que... pero espérame, deja acabo mi punto. Y lejos de lo que se piensa, fue un acto de misericordia. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque, joven, cuando nos corrigen, cuando nos redireccionan, claro. cuando a lo mejor Claro. no nos gusta, pero créeme que es un acto de amor. Claro, Sí. completamente. Es un acto de misericordia de parte de Dios, el haber, tú dices, pero ¿cómo? Bueno, eran los tiempos, eran las épocas, todo era muerte, ¿no? O sea, era, y la paga muerte, ¿no? O sea, y era muerte en ese instante. Entonces, era el amor de Dios manifestándose para aprender. Sí. Para que supieran, como dijo Nat, hacer lo correcto. ¿Sabes qué? Justo me acabas de recordar porque algo que escuchaba era que Saúl había totalmente despreciado la presencia de Dios. Justamente. Jamás fue a consultarle algo de lo que hiciera. Todo lo contrario. De hecho, su vida termina diciendo que el reino le fue quitado porque fue a consultar a una divina, ¿no? En cambio, ahorita David estaba empezando su reinado. Entonces fue una manera, pues sí, de amor y misericordia de Dios de decirle, hey, vas a empezar tu reino y lo tienes que hacer bien. No lo puedes empezar de esta manera porque no te puede pasar lo que le pasó a Saúl. Es que yo creo que es lo duro de estas generaciones y me incluyo porque alguna vez fui esa generación que despreció, ¿no? Ahorita ya estoy grande, ya he aprendido con los años, pero siempre yo creo que todos hemos sido parte de esa generación joven que no le hemos dado el valor y la importancia a lo que es importante, a los principios eternos, a nuestros fundamentos básicos, que esos no se van a cambiar. Así vean las épocas modernas, ¿no? El reinado de Saúl, el reinado de David, o sea, siempre va a haber ese tipo de reinado, siempre va a haber ese tipo de doctrinas, de corrientes, de circunstancias, pero lo eterno, lo primordial, lo valioso siempre va a ser. Sí. Entonces, sí fue una manera de parte de Dios de corregir. Y yo creo que también aquí es importante porque a veces los creyentes cometemos el error de volver común lo sagrado. Exacto. Wow, sí. ¿Me entiendes? O sea, qué tan fácil poder... vamos a llevarla en una carreta, ¿no? Como si fuera cualquier caja, ¿no? Vamos a llevarla en una carreta, no importa cómo debe de ser o no importa qué instrucción ya nos dio Dios. Porque además, si te das cuenta, en el verso 1 nos dice que David consulta a su ejército, a sus capitanes, a sus generales. Sí. O sea, David estaba confiando en su fuerza. El ejército representa la fuerza armada. Estaba confiando en la fuerza. No era ahí donde él debió de haber consultado. Y esto creo que es un mensaje importante para la juventud. Ten mucho cuidado a quién escuchas. Claro. Wow, sí. Ten ¿Con quién mucho te cuidado rodeas con para quién el te rodeas consejo? para tomar decisiones. ¿A quién le preguntas? ¿A quién le pides consejos? ¿A quién le pides Ándale, consejo? sí. Hay que tener mucho cuidado. Porque me da risa luego los chavitos, digo, alguna vez estuvimos así. Por pero eso te digo que o sea, todos podemos aplicar al ejemplo. Yo me acuerdo que en la secundaria, cuando estaba en la secundaria, veías a las chavitas con corazones rotos, pidiéndole consejos a otras compañeras, y el consejo era, ve y consíguete otro novio, ¿no? Sí, hazle Cuando lo mismo. no era la manera correcta, ¿no? De sanar un corazón, o cuando, no sé, una chavita pues tenía problemas con sus papás, era ve y hazle lo peor a tu papá, hazle la vida imposible a tu papá, cuando ahí no es el consejo. Entonces, ve y pide consejos a la persona que sabes que te va a hacer, sabes que no te va a dar por tu lado, para empezar, ¿no? A mí me molesta, ahí va mi parte, ¿no? A ver. Cuando te dan un consejo que sabes que te molesta, sabes que es algo bueno. Porque, como decía Vero, o sea... Si no me gusta, es bueno. Sí, porque no estás escuchando lo que tú quieres, ¿no? Claro. Estás escuchando algo para tu bien, para saber que no va a ser algo para tu mal. Y lo mismo pasa aquí en la Biblia, o sea, y ojo, chavos, eso lo que le estamos comentando no es algo como una clase de historia, una clase de artes, o sea, esto que estamos hablando es para que tú puedas aplicarlo a tu vida, para que sea unas bases, porque todos los que estamos en esta mesa, créanme, ya nos dimos de tope, ya entendí la frase Ya lloramos. que dice el pastor Remy. Si entendieran a temprana edad lo que significa, o sea, podrían hacer cosas tan extraordinarias, ¿no? O sea, si pudieran entender que la presencia de Dios es algo tan bonito que en esa época, imagínate, estaba en una caja, como decía Nati, como decía Vero, o sea, la tenían en una forma, en una caja, ¿no? Sí. En un sentido figurado. Bueno, pues ahí está la presencia de Dios. Y ahorita, ¿dónde está la presencia de Dios? Claro. Sí, no. En nosotros. En nosotros. Exacto, somos el templo. Y a veces, hay una cosa que me impactó en la junta que nos decía el pastor Remy,
que también yo lo he hecho malamente, y a veces nosotros maltratamos a alguien que también tiene la presencia de Dios. Exacto. O sea, estamos maltratando la presencia de Dios también. Si entendiéramos, ¿no? Esos Si pequeños entendiéramos. detalles, pero nos dejamos llevar por el día a día, por la carne. Sí. Y hay una cita, ¿no? Que dice que las malas conversaciones Corrompen las los buenas buenos- las buenas las costumbres. buenas costumbres. Entonces, sí, nos Ojo, podemos alejar. ojo a quién escuchas, porque puedes escuchar algo bueno o puedes escuchar al mismo Satanás. Oye, pero me encanta, Remy, lo que dijiste de que estaba el hablar con sus ejército, con sus generales, capitán, no sé cómo Sí, se me generales. Sí, ¿verdad? Sus generales. Claro. Habla de fuerza, habla de confiar. Claro. Y no puedo evitar recordar Salmo 20, ¿no? Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. O sea, Wow, sí. por algo Dios es tan reiterativo, porque sabes que a veces somos cabeza dura. Entonces sí, tenemos esa tendencia, y más tú, Brody Crew, que estás joven, que Sí. estás guapo, bella, que ahorita estás fuerte, que sientes que, como dijo Remy, que te comes al mundo. Confías en tu fuerza, pero es muy peligroso. Claro, o sea, completamente. Pero además, estaban hablando de un tema especial. Estaban hablando de la presencia de Dios. O sea, si, no sé, tal vez si hubiera sido un combate Una con un estrategia. pueblo enemigo y pues ok, ve a la milicia, que establezcan estrategias y tácticas de ataque o de defensa. David no debió haber recurrido a la milicia, No, debió haber recurrido a los sacerdotes, a los levitas, Otra red que eran flag. los que realmente Sí. debían de haber Sí. establecido la forma. David debió haber recurrido a Dios, a los siervos de Dios. Exacto. Y por eso decíamos lo importante de a quién estás escuchando. A veces tenemos ciertos problemas y vamos a pedir consejo con alguien que tiene peores problemas que nosotros. Wow, sí. Que en Entonces- el caso, que no va a tener el mismo, es como que le vayas a pedir sobre consejos de tu intimidad, de tu casa, de tus problemas a cualquiera. No lo haces. Claro. Mira, por ejemplo, es muy clásico que vayas a pedir un consejo de amor con un amigo o con una amiga que ha tenido 155,000 O que nunca ha parejas, tenido ¿no? ninguno. O sea, o que no ha tenido ninguno. O sea, Sí. ¿cómo te van a dar un consejo de esa naturaleza? O que No a hay mí me forma. pidan consejo matrimonial, ¿no? O sea, ¿qué te voy a dar consejo matrimonial No, que pues ni no. siquiera sé qué es? Por eso tenemos que ser inteligentes. Claro, no, pues no, claro. ni al caso. Tenemos que ser inteligentes, ¿no? David, creo yo que ahí le falló y hubieron consecuencias, ¿no? Hubieron Sí. consecuencias graves porque obviamente Dios se enoja y provoca lo que ya vimos. Y en el verso 11 dice que David se enojó por la ira de Dios que se había desatado contra Usa, llamó a ese lugar Fares Usa y de pronto David se llenó de miedo de Dios. O sea, Sí. ¿te das cuenta? No habla de temor de Dios, habla de miedo. Se llenó de Sí. miedo de Dios y Pues hay preguntó... una traducción que dice que se llenó de ira, pero De ira. realmente era un temor. Es que primero se enojó. Sí. Primero se enoja ante lo que sucede. Yo creo que precisamente él estaba pensando que estaba haciendo bien las cosas. A muchos nos ha pasado. Creemos que Sí. estamos haciendo bien las cosas. Creemos que todo está yendo fabuloso, que estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Y a veces podemos perder de vista las cosas más elementales. Te das de ¿entiendes? topes con la pared, Las pero- más elementales. Sí. Yo he visto jóvenes que van súper bien en la iglesia. Llegan puntuales, sirven en la iglesia, participan, no sé, en la alabanza, en algún servicio, Apasionados. apasionados, pero deshonran a sus padres. No obedecen en casa, son majaderos, son O llevan rebeldes. malas calificaciones. Llevan malas calificaciones. A ver, Claro. espérame, entonces no estás haciendo bien las cosas. Crees que estás haciendo bien las cosas, Y es cuando pero te no cae las re estás mal, haciendo. ¿no? Que te No, digan sí. candil de la calle. Claro, Es y verdad. de alguna manera Sí, eso fue sí lo que le pasa. pasó a David. Entonces al principio, cuando él cree que está haciendo bien las cosas y ve este tipo de reacción de Dios, lo primero que pasa en su interior es enojo. Pero luego cuando se percata de lo que le sucede al pobre de Usa, le da miedo. Sí. Porque en ese momento piensa, ¿qué hago entonces? Si ¿Qué esto sigue? está sucediendo así Sí. y me llevo el arca a mi ciudad, ¿qué va a Vamos a pasar morir allá en el todos. arca? Claro. O sea, de pronto nos va a matar a todos. Sí. ¿Cómo la bajamos de la carreta? O sea, no sé qué habrá pensado, ¿no? En ese momento tuvo temor de continuar. Sí, Y es que, ¿sabes qué? Lo más chistoso es que a Dios sí le interesan esos pequeños detalles, porque a lo mejor para él no fue algo así como que gran cosa el hecho de haberla llevado en una carreta. Pero para Dios ese detalle tan pequeño, o por más pequeño que haya sido o algo sin importancia para David, tuvo una consecuencia después. Triste. Que si bien veía acá y escuchaba que Pérez, porque en la versión que yo tengo dice que aquel lugar fue llamado Pérez Usa. Pérez significa Dios irrumpe. Entonces dicen que Dios irrumpió esa escena para hacer notar su presencia. Wow.
Ay, qué fuerte, ¿no? Pero también otra cosa, amigos, tenemos un mensajito acá de una Prodicrew que nos dice: hola, pródigos, les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por estos 6 meses de historias increíbles que podemos aplicar hoy en día en nuestra vida. Dios los bendiga enormemente. Analí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Analí, por tu mensaje. Un abrazo. Oye, pero fíjate, Nat, qué importante ahorita que hablaste que Dios es un Dios de detalles. Uh-huh. Porque Dios, fíjense bien, ¿cuándo los ha tratado a ustedes igual que a Remy, igual que... No. Es un Dios que mira, a lo mejor se va a ir fuera lo que voy a decir, pero personal. ¿Sí? O sea, su atención es personalizada. Sí. No te trata de que, a ver, los que aplican acá vengan, ¿no? Como boda masiva. No, él tiene detalles contigo, él conoce tu corazón. Justo Rebeca decía en el programa, o no me acuerdo con quién platicamos con ella, que decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando era entretejido, o sea, él, yo siempre lo he ejemplificado como alguien cuando está horneando, la gente que le gusta cocinar, que tú ves cómo prepara la masa y todo y la mete y está vigilando, ¿no? El horno, a ver si ya subió. O sea, Dios así vio toda nuestra formación en el vientre. Entonces, es un Dios que te conoce perfectamente. Tal cual. Entonces, él, ¿por qué no va a esperar él a cambio de nosotros o para él un trato personal? Sí. Un trato con todos los detalles que él quería. Y yo creo que eso es lo que tristemente vemos hoy en nuestra sociedad. Una sociedad que dice conocer a Dios o creer en Dios, pero que realmente no le conoce. Una sociedad que por eso luego puede emitir juicios muy a la ligera de por qué Dios permite tal cosa, por qué Dios, los clásicos cuestionamientos, por qué Dios permite la guerra, por qué Dios permite los niños, el hambre, accidentes claro, y demás. Muchas veces no tienes respuesta a eso porque no conoces a Dios. Dices creer en un Dios que no conoces y eso es peligroso. Sí. Eso es muy peligroso porque te puede pasar lo de USA. O sea, puedes morir creyendo algo completamente irreal y teniendo que pagar una factura en el día final, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, este tema es importante para eso, para aquellos que son creyentes, jóvenes creyentes. Yo creo que esto tiene que motivarnos a que a Dios se le conoce en la intimidad. Sí. O sea, podrás ir a la iglesia, podrás participar en la alabanza, podrás hacer muchas cosas, pero a Dios verdaderamente se le conoce en la intimidad. Por eso el arca del pacto no estaba expuesta, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Sí. O sea, a Dios se le conoce en la intimidad, en lo secreto. Y es que, ¿sabes qué? Algo que escuchábamos en este congreso que tuvimos del pastor que habló de este tema, era que a veces nosotros podemos llevar la presencia de Dios en carreta y que nos va a funcionar. Claro. O sea, nos puede funcionar cierto, y qué fuerte, ¿no? O sea, qué miedo porque, pues por un lado, o sea, realmente no hay una intimidad con Dios, pero tal vez en apariencia, pues puede que le hagamos creer a la gente que tenemos esa relación con Dios, que Dios y yo somos uno mismo y así. Y pues todo funciona, todo bien, pero, o sea, realmente cómo está nuestro corazón. Y yo creo que eso es lo más peligroso. Lo más peligroso es que no hayan consecuencias o no hayan red flags que te hagan darte cuenta que estás mal. Eso. Oye, eso es pero peligroso. me encantó un pastor que ejemplifica, se me hizo genial el ejemplo, porque dice, tú crees conocer a Dios. O sea, por algo Dios te repite, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Se oye así como que cantaletas, se oye como que, ay, pero es verdad, no conoces. Entonces decía, tú a veces actúas creyendo que Dios va a ver bien esto, o Dios haría esto, o Jesús hubiera hecho esto. Y dice, y a veces te pones a pedirle o a poner en tus manos o tus peticiones, tus oraciones a ese Dios, a ese Jesús que tú crees conocer. Y dice, perdón, pero ese es tu amigo imaginario llamado Jesús. O sea, y yo, ¿sabes cómo me cayó? Sí, o sea, claro. ese es, perdón, o sea, platicas con él, tienes una especie de intimidad, dice, pero ese no es Jesús. Sí. O sea, es un amigo tuyo en tu mente y por eso a veces no ves respuesta, por eso, y yo, órale. Qué o sea, fuerte. pero me encantó la analogía, ¿no? Sí. Porque a Completamente. veces tú andas en tu mente y según no, como dijo Nat, tú y yo, uno mismo, hablando todo el día y realmente vas en contra y podías mal, ¿cómo decirlo? Apreciar la presencia de Dios como le pasó Sí. y caer muerto. Tenemos un mensajito, amigos. A Otro ver. mensajito nos dice, hola a todos, está muy fuerte este tema y completamente necesario, porque el arca, es decir, la presencia de Dios estuvo fuera de su pueblo por años, estuvieron huérfanos por sus acciones. Toda acción tiene consecuencias sin importar si estamos arrepentidos o no.
Dios da el perdón, pero hay consecuencias de nuestros actos. Muchas gracias por todos los temas de edificación que nos han compartido. Soy Cristian, mi hermanita. Ay, Cris, muchas gracias. Gracias, de verdad Cris. nos edifica. Pero vamos a seguir platicando de esto al volver de una pausa. Quizás nuestro danzar quizás esta canción aún no canten los cautivos. Y estamos de vuelta. Ana, ¿qué es eso? Sí, yo- Dice Ana, perdón si escucharon, y dijo, me siento drogada, es que se tomó un antigripal. Disculpen. No, eso es mal ejemplo. Disculpen. No. Bueno, pero estaba muy interesante aquí, después de que nos saludó Cristian, ¿verdad? Sí. Nos encanta que nos saluden, muchas gracias, de verdad. Entonces me encantó porque Remigio dijo cuando empezamos, digo, hay que ir cerrando porque aquí nos podemos pasar horas platicando del tema. Hay que ir cerrando y me gusta que Remy dijo, aquí no había un solo protagonista, ¿no? Había muchos personajes importantes en esta historia, tan importante, tan como que la hemos oído muchas veces, pero que nos recuerda hoy que es nuestro interés, que no te olvides de la presencia, que le des el valor que se merece. Entonces, Remy, vamos a hablar de Obed-Edom. Claro, cuando a David, cuando le llena el miedo de no saber qué hacer, de paniquea. decir, no voy a llevar el arca a mi ciudad, lo primero que hacen es decir, ¿dónde? Aquí. O sea, De Marín. en la casa de Obed-Edom dejan el arca. Obed-Edom era un levita. Y aquí pasa eso extraordinario. Dice el versículo 14 con el que termina este capítulo. Dice, el arca de Dios permaneció en casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo, escucha, a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Wow. Mira, Por a eso veces... dijimos que fue un golpe de suerte. Sí. Claro, porque si no los, fue algo planeado. si los como bueyes tal. no hubieran tropezado, si los bueyes no hubieran tropezado, si Usa no hubiera metido la mano, iban a creer que funcionaba transportar la presencia en arca, en una carreta. Una carreta nueva. Porque hubieran llegado hasta la ciudad de David. Sí. ¿Ok? Fue precisamente por esas razones que no siguieron avanzando. Dios los detuvo en el camino porque quería morar con Obed-Edom. ¿Por qué? Usa, boyero, Sí. guiaba bueyes. Obed-Edom, Levita. Levita. O sea, ¿dónde debería estar la presencia? Con los levitas. Wow, Levitas sí, eran los totalmente. dedicados para transportarla, Ahí para debería de estar. custodiarla. ¿Quién podía darle a la presencia de Dios el valor debido? ¿Alguien que guiaba bueyes? ¿O alguien cuyo oficio era precisamente Wow. la adoración a Dios? Y me encanta, Remy, porque habías hecho un comentario también en nuestra junta que decías de lo que puede hacer Dios en nuestra vida, ¿no? En un lugar. Y mencionabas lo de la vara de Aarón. Eso Claro. está chido. Completamente. Maravilloso. Yo creo que ese es el clímax de este mensaje. Sí. La presencia de Dios, como puede ser sumamente peligrosa para un desconocido, Por el poder. claro, puede ser grandemente llena de bendición para aquel que sabe quién es. O sea, esto Para es, el que tiene conciencia. esto es tremendo porque obviamente lo que decía el suceso del que hablaba Nat, de cuando ponen las varas delante de la presencia de Dios y la vara de Aarón reverdece y le brotan almendras. O sea, Fructificó. nos muestra la fuerza de lo que provoca la presencia de Wow. Dios. Sí. Lo que puede estar muerto puede volver a la vida por completo. Qué O sea, hermoso. por eso yo creo que este es el mensaje fuerte. Dios no es un Dios que deba de infundirnos miedo. No. Temor y respeto sí, pero miedo no. No. O sea, Dios es un Dios Es una que reverencia, quiere Remy. bendecirnos. Donde Él está, todo tiene que reverdecer. Donde Él está, Exactamente. tiene que haber vida. Donde Él está, tiene que haber fruto. Donde Él está, tiene que haber abundancia. Tiene que haber bendición en todos los sentidos. Cuando el arca es depositada en casa de Obed-Edom, de pronto cambia todo en casa de Obed-Edom. O sea, empieza a haber A los bendición, de la empieza... casa. Claro, a todos. No solo a él. A todos, y eso sucede. Mira, es cuestión de que una persona en una familia empiece a conocer a Dios, empiece a involucrarse íntimamente con Dios y forzosamente impactas a todos bendición. los que están a tu alrededor. Wow. O sea, una persona tiene la capacidad, cuando porta verdaderamente la presencia, de cambiar la atmósfera.
Yo recuerdo mucho cuando hace ya algunos años empezamos a predicar en jóvenes. No sé si fue en jóvenes o en alguna prédica en la iglesia que yo dije, anhelo que cuando llegue ese día que de pronto yo diga, Dios ya llegó. Ya está aquí. Que uno pueda decir, Él está aquí. Que uno pueda percibir la presencia. Porque mira, esto no es misticismo, esto no es de que, sentí las vibras del cielo. O sea, ¿sabes tú que se trata de Dios? Cuando veíamos este congreso del que hizo mención Nat hace un momento, ahora era indiscutible que pasaba algo. O sea, movía todas las fibras de nuestro interior cuando oíamos ciertas cosas. Porque es importante mencionar, nosotros no estábamos físicamente ahí. Es que les contamos chisme Pro y Crew. El fin de semana pasado, creo que lo contamos en el programa con Rebe, contratamos el acceso vía internet de las conferencias de Hechos 29 del Pastor Cash Luna. Y la verdad estuvieron muy interesantes. Entonces, casualmente escuchamos algunos datos. Claro, y nos impactaba. Sí. O sea, pasaba algo. Era impresionante que no estábamos en el lugar y cómo a través de una pantalla podíamos vivir y llorábamos y nos reíamos. Y bueno, fuimos ministrados, ¿verdad? Recibimos mucha bendición. La presencia de Dios provoca eso. Amén, y hay que entenderlo. Y no tiene límites. No hay frontera. No hay nada limita a Dios. Distancia. O sea, para Él no hay obstáculo, nada lo puede detener. Cuando el arca llega a casa de Obed-Edom, simple y sencillamente todo empieza a fluir. ¿Por qué empieza a fluir? A causa de que estaba donde debía de estar. Estaba con un levita. Porque los que lo tenían realmente le estaban dando el valor. Entendían el valor que tenían. O sea, realmente sabían. Yo estoy completamente seguro que Obed-Edom, en su calidad de levita, habrá tratado precisamente el arca con el honor que merecía. El honor que merecía, el respeto que merecía. Y te soy honesto, a veces como cristianos hemos ninguneado tanto a Dios. O sea, hemos pensado en un Dios más como el genio de la lámpara maravillosa, que basta simplemente clamar y que nos conceda 3 deseos. Sí, casi como un maguito. Claro, y no entendemos que no es así con Dios. Dios no quiere simplemente que aparecerse en nuestras vidas y concedernos deseos. Dios quiere involucrarse en nuestras vidas. Dios quiere afectar, y lo decían también en una prédica de ese día, cuando eres un verdadero adorador, tiene que verse afectada tus emociones, tiene que verse afectada tu voluntad y tiene que verse afectada tu mente, tu manera de pensar. Dios quiere afectar sentimientos, decisiones y pensamientos. Eso hace un verdadero influencer en tu vida, ¿no? Sí, claro. eso. Claro. Y cuando eso sucede, la consecuencia indiscutible es bendición. Cuando llega el arca a casa de Obed-Edom y él le da el trato correcto a la presencia de Dios, obviamente todo empieza a fructificar. Todo empieza a fructificar y eso nos lleva al siguiente nivel. Que le fueron con el chisme porque a cuando David se da cuenta de qué está sucediendo. ¿Qué crees, David? Sí. Y eso es maravilloso porque para empezar, David era el rey. O sea, David era David. Sí, tal cual, el mero. Autoridad. Pero ¿cómo pudo aprender de un Obed-Edom? Ay, sí. Claro. ¿Cómo pudo aprender de un hombre como él? O sea, cómo lo que sucedió en la casa de este hombre pudo hacer voltear a ver a David y darse cuenta de que las cosas, porque yo creo cuando deja el arca así y no cumple con lo que había pactado, no cumple con lo que le había dicho al pueblo, porque eso pasó, no cumplió, no pudo llegar el arca hasta la ciudad. O sea, de pronto sentirse incompleto, insatisfecho, y cuando voltea y ve que la presencia de Dios está bendiciendo una casa, a los que habitan en la casa y todo lo que hay en esa casa, yo estoy seguro que en ese lugar no solamente hubo una bendición material, sino el corazón de Obed fue golpeado, trastornado, engrandecido, cambiado. Que David, cuando se da cuenta de todo eso, dice, no, estamos mal. Aquí hay que cambiar. Y en el capítulo 15, ¿qué pasa en el capítulo 15, Nat? En el capítulo 15 me encanta porque vemos que dice que David hizo casa para sí, pero que también arregló un lugar especial para el arca de Dios y le levantó una tienda. O sea, yo creo que ahí ya había agarrado la onda, ya había entendido, pero me encanta y quiero dar nada más un dato curioso. Se vale a veces poder enojarnos o ponernos tristes o sentir frustración con Dios. O sea, yo creo que tú puedes ir con un corazón lleno de todo lo que tú quieras y decirle, Señor, me siento de esta manera y me estoy enojada y estoy así, y créeme que Dios ni se va a asustar, ni va a voltear su rostro, ni te va a decir, ¿te enojaste conmigo? Bye. O sea, no. ¿Por qué? Porque puedes ver en ese lapso, en ese versículo 14, vas a poder ver
que en los primeros versículos Dios confirma el reinado con David. O sea, Dios no se enojó con David por el hecho de que David haya tenido miedo o de que David se haya enojado. Se enojó de, ¿qué te pasa? Mataste a mi cuate. Dios prosperó a David en cuanto a hijos. O sea, dice que tuvo muchos hijos que nacieron en Jerusalén. Y número 3, David tuvo una derrota con los filisteos. Pero ¿sabes qué? Para esa derrota dice aquí que David buscó a Dios, consultó a Dios y le dijo, haré esto. Y Dios le dijo, sí, hazlo porque yo los he entregado en tu mano. Entonces Dios nunca se enojó con David. Dios nada más, o sea, Dios quería bendecir a David, quería bendecir al pueblo de Israel, pero quería que fuera de una manera correcta. Entonces me encanta porque vemos aquí en el capítulo 15 que ya David entra en sí y dice, ¿sabes qué? Voy a arreglar un lugar especial para el arca de Dios, levanta una tienda y aquí él entiende y dice, ¿sabes qué? El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Dios y les sirvan perpetuamente. Y entonces hoy ya era algo diferente. Ojo ahí, porque ¿para quién es la presencia? Los levitas. Nosotros deberíamos ser ese pueblo adorador, ese pueblo que tiene la conciencia de lo que es la presencia de Dios. Sí, me encanta. Allá en Crónicas, Primera de Crónicas 15, el versículo 5, ¿qué dice el 5? El 5 dice que reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Cot, Uriel el principal y sus hermanos, 120. Pero a ver, más abajo, cuando habla de... ¿Qué quieres? ¿Qué parte? A ver. Primera de Crónicas... De los hijos de Merari, Asaías el 12. principal. ¿Es ese? 12, sí, el 12 no. Les dijo, ustedes que son principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, nosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, o sea, hasta él también se incluyó, o sea, reconoció que también la regó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya luego los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios. Los hijos de los levitas traen el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Era lo correcto. Sí, y dice, asimismo David les dijo a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces ahora sí que la orquesta tal cual la fueron haciendo para que hubiera fiesta mientras estaba pasando todo eso. Me encantan todas las historias que de alguna manera hemos visto que nos llevan a siempre la actitud de un hijo pródigo. Sí. O sea, vemos en esta historia a un David primero haciendo las cosas a su manera, sí, estableciendo, mover la presencia de Dios conforme a su propia voluntad, conforme a su propia fuerza y determinando que las cosas hagan como Él quiere. De pronto su intento se ve obstaculizado, fallido por completo, detenido, estorbado, suspendido, pero de pronto vemos a un David que vuelve en sí, un David que reacciona, un David que a causa de lo que sucedió en casa de este Obed, reacciona y corrige el rumbo, sí, y hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, mejor dicho, David se alinea de nueva cuenta al corazón de Dios, wow, y vuelve a fluir. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Hoy a lo mejor precisamente estás en ese momento en el que todo se ha suspendido, en el que no hay una vida espiritual, en el que no hay una comunión con Dios, en el que las cosas están detenidas, que pareciera que no sabes hacia dónde vas. Déjame decirte que la palabra es muy clara cuando dice busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, sí, llámenlo ahora mientras estás cerca. ¿Sabes qué significa? Tal vez oyendo esta historia puedas pensar, es muy difícil relacionarse con Dios, tengo que seguir lineamientos. No es que sea difícil, es que simplemente hay que abrir el corazón, hay que dejar de pensar solamente en nosotros y pensar en Él precisamente como un padre que es. Sí. Hoy donde tú estás puedes clamar a Dios, sí, y puedes buscar su presencia y Él va a llegar ahí a ese lugar donde tú estás, porque la palabra es clara. Él dice clama a mí y yo te responderé. Hoy es un buen tiempo para clamarle a Dios y para decirle quiero valorar tu presencia, sí, quiero sentir tu presencia y decirle quiero que perdón, tu presencia no me llene. había percatado, claro. O sea, él como dijo Nat, no te va a dar la espalda, no te va a dejar de hablar. A mí me encanta porque siempre hemos sabido que
se habla de David que era alguien conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces, a mí me encanta porque cuando leemos, el día que estábamos en junta, leíamos de que, y se enojó. O sea, bueno, es igualado, ¿no? Pero me encanta porque mejor enójate con él, o sea, no que te enojes con Dios, mejor descarga con él y decirle, oye, Señor, como que no lo entiendo, o como sea, que no te quedes en el enojo. No te quedes en el enojo y tú seas el que se da la vuelta, ¿no? Bueno, pues yo de todo esto, con la historia que hemos visto, me quedo a que yo quiero ser como la casa de Obed-Edom. Exacto. O sea, yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida, porque podemos ver que todo es transformación. O sea, yo quiero ser que ¿dónde la vamos a tirar? O sea, ¿dónde vamos a tirar la presencia de Dios? Ah, pues aquí. Yo quiero ser esa casa, yo quiero ser ese Obed-Edom donde en mí more la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo es transformado. Ay, sí. Claro. Porque donde había dolor, va a haber alegría. Donde había muerte, va a haber vida. Donde había obscuridad, va a haber luz. Donde lo que estaba muerto, vuelve a la vida. Y yo creo que cada quien, en tu casa, tú puedes ser esa casa de Obed-Edom. Con solo la presencia de Dios, chavos, lo que estaba muerto, en él hay vida. Si el matrimonio de tus padres está muerto, hay vida. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, es verdad. Claro. Donde tu futuro estaba muerto, hay vida. Donde tus esperanzas estaban muertas, expectativa, hay ¿no? vida. Duro. Donde está la presencia de Dios, hay vida. Porque algo muy que creo que se nos fue mencionar, cómo estaba la vara de Aarón, Remy. Seca. Digo, era un tronco muerto. Sí, era una vara. Una vara. Y en la Un presencia de Dios, ¿qué pasó con ese tronco? Pues la reverdeció. Reverdeció. ¿Y qué dio? Y dio fruto. Dio fruto. Entonces yo te digo, joven, que tú vas a dar fruto, mucho fruto, y no Sí. para Amén. ti, sino para tu Padre. Ay, qué Amén. hermoso. Recuerda que tú eres templo de Dios. O sea, la Así es. presencia de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que Jesucristo nos dejó, no nada más como consolador, sino como esa señal, es el Espíritu Santo que está en ti, habita en ti. Entonces, avívalo. Puede que David haya fracasado esa primera vez, y también eso nos puede decir que habrán veces que nosotros fracasaremos. Pero te puedo decir hoy que en Dios hay esperanza. En Dios hay segundas oportunidades y solamente Dios puede hacer todo hecho nuevo. Así que te animo a que si tal vez te has alejado de Dios porque te enojaste con Él, porque pasó algo, hoy es el momento de poder volver a casa. Hoy es el momento de poder reconciliarte con Dios porque Dios quiere bendecirte. Dios no está enojado contigo, Dios te ama, Dios busca la manera de poder tener ese encuentro contigo. Entonces, hoy te invito a que vayas a los pies. Y yo, como dice, me encanta porque todos vamos cerrando con qué nos quedamos, ¿no? Con que la presencia es para adoradores. Sí. Sí, entonces tú, y, no sé, y escuchamos también eso en el Congreso de Hechos, ¿no? De que a mayor relación con Dios de intimidad y adoración, o sea, todo va a mejorar, Todo. porque entonces la presencia, como dijo Ana, será inevitable en tu vida. Vas a ser Sí. una casa de Obed-Edom andante. Es imposible, ¿no? Porque va a haber fruto. Pero ya no va a Exacto. estar 3 meses, ya va a no, estar de ya por vida. es habitar, ¿no? Sí. O sea, digo, es Estaremos en la presencia habitar. de Dios. Ay, pues ya. ¿Ya ibas a decir algo, Anita? No, que es algo imposible no notar la presencia de Dios en la vida de las personas. Así Porque es, hay evidencia, hay decía fruto, Pastor sí. Remy, hay fruto en tu Van a vida. decir, pero si Ana era una vara seca, ¿no? No. Y hoy la vas a ver con fruto. Ay, amigos, Ay, antes a de ver, despedirnos, rapidito. hay un último mensajito aquí, que bueno que abrí el celular. Dice, bendiciones hermanos en Cristo, me encantan estas enseñanzas lindas para un podcast. Pregunta, ¿tienen repetición de este segmento y cuándo es? Saludos en cabina, soy Normix. Hola Normix, saludos. La repetición me parece que es el sábado, ¿no? A las 6 de la tarde, si mal no Sí, estoy. de Entonces, 6 a 7. sí, de 6 a 7 el sábado. Ay, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por habernos escuchado a través de la 101.9 FM, Vida Nueva, la radio de la familia, y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Pródigos. Nos vemos. Muros caerán, pues para adorar hay Nos pedimos con la certeza de que cada miércoles nos reencontraremos para seguir conversando y explorando acerca de estos temas inquietantes para la juventud. Nunca pierdas la esperanza, porque aquí en Pródigos podemos guiarte ese propósito que tiene la vida para ti. Este programa fue presentado por Publiper, la publicidad que te lleva al siguiente nivel. Informes al 9991 63 98 25.